Hola amigos, gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Mi nombre es Patti Jabás y como les decía en el audio anterior, tenemos varios aspectos que nos hacen ver que, digamos, en función del estado de las variables, sean la tasa implícita del bono de 10, el dólar, el Dow Utilities, todo nos hace pensar que la corrección del día de hoy, que si bien fue fuerte, no es lo mismo que teníamos en febrero pasado. Entonces acá lo importante es partir siempre por el estado de las monedas y en base a eso podemos decir que si miramos la devaluación de las monedas de los países emergentes, desde justamente que les decía en el audio anterior del pico de la tasa del bono de 10 en el área de 3,20% hacia principios del 2019, fue justamente el inicio de la segunda pata devaluatoria de las monedas emergentes. Recuerden que la primera fue en el 2014-2015, que llevó a mínimos el 2016, que coincidió con un piso importante también en el oro. Bueno, justamente toda esta última baja del mercado de los Estados Unidos se dio con una, digamos, para finalizar justamente un proceso devaluatorio de dichas monedas. Entonces, ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en lo que les decía que sigamos mucho al peso mexicano, si el dólar versus el peso mexicano rebotaba justamente como lo hizo, es decir, sostuvo el área de los 21,50 a 21,25 que les marcaba y les escribí varias veces por Twitter, justamente que esa zona, si era soportada, que había la posibilidad de un rebote del dólar contra el peso mexicano, iba a coincidir con una toma de ganancias del mercado como estamos viendo hoy. Dado que está muy cargada la situación de, digamos, llamémosle el miedo a una caída por el hecho de que tenemos el COVID-19 y que digan que hay un segundo brote y demás, y cómo va a estar digamos, el empleo en los Estados Unidos y la reapertura de la economía y demás, todo ese miedo estuvo cargado justamente por los medios y se trasladó al mercado después de las palabras de Powell ayer. Entonces tuvimos un importante sell-off y si miran también el día anterior, habíamos tenido unos fuertes avances en Apple y en Microsoft también, y hoy simplemente devolvieron parte de lo que venían registrando, es decir, no gran cosa a esta altura lo que pudimos ver. Para ir más directamente a lo que ustedes quieren saber qué hacer mañana o cómo tomar esta baja, acá lo importante es ver que estamos, digamos, esta corrección actual, dado que ya el mercado calculó que todos los procesos devaluatorios de las monedas emergentes están ya en proceso, es decir, esta corrección que podamos tener ahora, que no quita, la verdad que no puedo precisarles que en tiempo sea realmente, digamos, extensa en días, semanas, como fue digamos, desde mediados de febrero hasta el 23 de marzo, porque es una etapa totalmente diferente y de esa diferencia se traduce cuando vemos tanto a los bancos como a las aerolíneas. Justamente esta baja del dólar que les decía en el audio anterior era la necesaria para que justamente los bancos de Estados Unidos toquen un piso de importancia y en directa relación también lo haga el Dow Utilities. No estamos igual que a nivel técnico, si lo queremos ver en gráficos, de febrero a esta parte, porque cuando uno mira una aerolínea, por ejemplo, en febrero, dado como las condiciones del gráfico, uno realmente tocaba, digamos, la golpeaba a cualquier aerolínea y se caía por sí sola, es decir, por su propio peso, la dejaba en una situación de estado de caída libre. Recuerden que tanto los bancos como las aerolíneas vienen retrocediendo desde el 2018, es decir, no es el COVID-19 lo que induce a esta baja, sino que el COVID-19 lo que le viene a poner es digamos, justamente a buscar a tocar fondo y también a descargar un dólar que estaba demasiado fuerte y que tampoco la economía de los Estados Unidos le era conveniente. Entonces,
en realidad lo que parece ser un problema, en cierta forma, en algunos aspectos, es una solución, aunque uno, digamos, no es lo mismo Wall Street que Main Street. De eso estamos, digamos, bastante claros. Por otro lado, acá lo que, para ir digamos, a focalizar, no me quiero extender y quiero ir a lo que está pasando hoy, y quizás el fin de semana hago otros audios como para poder esclarecer digamos, distintas cosas que puedan tener, digamos, confusas. Lo que quiero indicarles como para tener en cuenta, dada esta corrección actual, que esta corrección es la corrección realmente para compras más sólidas. Esta corrección lo que va a inducir digamos, a que se hagan compras más globales, no solamente, digamos, en la primer baja con tanta profundidad como fue y como lo fueron todas las bajas profundas como crisis del 2008, es decir, bajas, digamos, con todo, como el año 2000 o lo que fuera, todas esas se dan también con una corrección, digamos, con una baja del dólar, con baja en los bancos, y justamente es la que nos llevó a importantes pisos. Y ahora en esta corrección, que si bien parece que estamos en un V-shaping, que están en registros máximos históricos y lo que fuera, en lo que respecta a los índices Nasdaq y el S&P 500, no es expansiva, es decir, no está en todos los sectores. Los bancos están muy lejos de máximos que fueron en el 2018, y tampoco las aerolíneas, es decir, no es todo el mercado como debía haberlo hecho, si es que justamente era, digamos, realmente era una economía en expansión. Había muchas cosas que antes del COVID-19 no compatibilizaban con una economía en expansión. Entonces lo que hace el COVID-19 es alinear la situación, o bien llevarla a la realidad, a lo que es el mercado. Entonces ahora, en este proceso correctivo que tenemos, que hizo una corrección en la jornada de hoy, temo, todavía no les puedo confirmar que esta corrección sea, digamos, ni profunda ni extensiva, porque, como les digo, hay mucha diferencia entre los sectores, y cuando veo que en esta corrección se está dando, no es lo mismo cuando les decía, cuando empezamos la corrección de febrero, que tocábamos a las aerolíneas y se caían, y a los bancos. En estos momentos, el momentum de mediano plazo, tanto en aerolíneas como en los bancos, están yendo al alza. Entonces hay un soporte, llamémosle, que no teníamos cuando fue la corrección febrero-marzo. Entonces, bajo estas condiciones, más veo la baja como una oportunidad de compra, y que se pueden armar en estos momentos portfolios que puedan ser más distributivos, es decir, más podamos abrir al mundo, porque en realidad, cuando después de esta corrección, que puede ser incluso, no les garantizo que dure mucho, puede hacer que se puedan hacer compras quizás de los mismos sectores, pero en distintos países o lo que fuera, es decir, más horizontal. Entonces, esta situación es muy diferente y nos va a dejar grandes oportunidades de compra. Yo calculo que si el peso mexicano, por decirles, es decir, ¿dónde podríamos tener que esto fuera más extensivo, digamos, más extensa esta corrección? En caso que el peso mexicano, el dólar contra el peso mexicano, superara más o menos el área de 23.50, entonces viera que el dólar avanza con fuerza, es decir, devaluando las monedas emergentes. Entonces ahí hubiera algún tipo de digamos, llamémosle problema, y nos lleve a, digamos, a quiebres en algunos índices, como pudieran ser el Dow Utilities, que tiene un área de soporte en el área de 6.90, es decir, que estén ligados con las tasas implícitas de los bonos. La tasa, por ejemplo, en estos momentos está levantando del área de 0,66%, lo cual es un dato positivo con los futuros, que los tenemos ahora al alza.
Entonces, acá si el mercado no llega, digamos, a retroceder del área, calculo, de los 2.900, entonces esto no pudiera realmente durar demasiado. Incluso no garantizo ni siquiera que llegara a tocar 2.900, porque en todo este proceso, como les digo, hay situaciones que se van a dar que son oportunidades de compra, y mismo cuando empiecen a reabrir, que hablamos de reopening de la economía, también los medios pudieran justificar incluso digamos, un rebote quizás de importancia en las aerolíneas cuando se empiecen a abrir los aeropuertos o vengan las noticias de la reapertura de los aeropuertos. Entonces ya no va a haber digamos, otra nueva, una nueva cuarentena, llamémosle, así que un nuevo lockdown. Así que yo no creo en eso, más allá que estén aumentando los casos, que es algo normal de coronavirus. Así que el mercado siempre se anticipa, y si yo veo que el dólar realmente, digamos, ha tocado o, digamos, sigue retrocediendo, es decir, las monedas del resto del mundo empiezan a revalorizarse, es porque la suba, es decir, el próximo avance va a ser con el mundo, no solamente con Estados Unidos. Entonces, esa situación es un factor muy positivo. Quizás me estoy adelantando mucho, pero bueno, después voy a hablar más en detalle en otros audios. No quiero hacerlo largo, entonces voy a cortar acá, pero para que no, yo lo que más quiero es darles un poquito de tranquilidad. No es el mismo, no es la misma etapa que febrero, marzo pasado. Así que bueno, continúen ingresando a mi canal. Mi nombre es Patti Javas. Me pueden enviar cualquier email a javaspatti@gmail.com si quieren hacerme cualquier consulta. Yo administro carteras de clientes, y si tienen algún interés de abrir cuentas fuera del país, también, es decir, en los Estados Unidos, también déjenme sus datos y yo me comunico con ustedes. También me pueden encontrar por Twitter en @Patti_Javas. Muchas gracias. Hasta mañana.